Y dice, ¿por qué AMLO le tiene tanto desprecio a la ciencia, la tecnología y la modernidad? Quizás con eso termino. Mira, no es López en concreto el problema. El problema es, en las humanidades en México se ha creado una adoración extralógica al indigenismo. A un indigenismo falso, además, a un indigenismo que crea a un indígena ideal, que no es el indígena que tú conoces cuando andas por la calle en México, cuando vas a los pueblos, cuando trabajas con ellos. Porque no se trata de ir a que te den memelas, que es lo que hace López Obrador, ¿no? Se trata de ir a conocerlos. Entonces, como la gente de las universidades no va y lo hace, va y los estudia en todo caso, les lleva un cuestionario, pero no convive con ellos, no le enseñan a piscar maíz como mi amigo Crisóforo me enseñó a mí a piscar maíz en la pequeña parcela de su padre, en su parcela ejidal. Se idealiza un indigenismo determinado que se contrapone a todo lo que no es indígena, y lo más claramente no indígena es la ciencia y el conocimiento. Es lo que María Elena Álvarez Bulla llama los otros saberes o los saberes tradicionales. Y por exaltar ese indigenismo que, insisto, es absolutamente imaginario, falsificado y hiperidealizado, se tiene que rechazar el otro conocimiento o al menos ponerlos en igualdad de condiciones. ¿La herbolaria sabe tanto como la medicina? No. Pero decir que sabe tanto como la medicina es decir que no. Ofende entonces a los indígenas porque los estás haciendo menos. No, mira, no los estoy haciendo menos. Simple y sencillamente te estoy diciendo que no, la herbolaria no sabe tanto como la medicina. Que las tradiciones de la agricultura indígena, que además es distinta en distintos lugares, no hay un indígena tipo, hay un indígena medio. En algunas cosas funcionan y en otras no, en otras son perjudiciales. La tumba rosa y quema que seguimos viendo en muchos lugares donde se quema la cosecha anterior para plantar la siguiente, tiene problemas, la deforestación continua, la milpa que camina. Es decir, no puedes declararlos perfectos. Pero López Obrador, como egresado de ciencias políticas y como alguien que ha vivido en esta izquierda de un mundo imaginario, en esta izquierda que se inventa el mundo a falta de conocerlo, en esta izquierda voluntarista y poco viable para la gestión de los países, de las sociedades, encuentra que es el enemigo, que las cosas tradicionales son mejores. Y claro, su tradición, por ejemplo, es el petróleo. Entonces él regresa hasta el petróleo, no regresa a quemar ocotes, pero regresa al petróleo, a los años 70. Porque su pasado mítico idealizado está más o menos en los años 70, en el desarrollismo, que fue la política de México y de América Latina en general, la política del desarrollo económico un poco a ciegas y un poco irracional, que cuando reventó dejó a todo el mundo dejó a los países en muy malas condiciones, aunque en un momento dado fue muy prometedor. Entonces, es una creencia sincera, pero profundamente ignorante y profundamente desinformada. Yo lo tuve con mis compañeros en antropología, lo he contado. Yo lo he vivido en el campo mexicano, la gente que quiere. Aquellos vaqueritos de los que he hablado en muchas ocasiones, que hoy conocí en Veracruz, que uno quería ser ingeniero aeronáutico, astronáutico, y el otro quería ser astronauta. Querían trabajar en la NASA, y eran vaqueros, eran hijos de familias campesinas, de una pobreza enorme, pero que tenían acceso a la información de lo que había pasado con el Challenger, tenían acceso a la información del programa espacial y se atrevían a soñar con aquello que les dirían otros: no, pero esas no son tus tradiciones, esa no es tu cultura. Renuncia a todo aquello que no sea como vivías en el siglo XVII, porque así satisfarás mi visión indigenista que voy a disfrutar yo mucho en un café en Coyoacán. Y es lo que le pasa, creo, a Andrés Manuel López Obrador, y no se da cuenta de la relevancia que tiene su visión retrógrada a la hora de tomar decisiones graves, como el problema de la energía en México, como el rechazo a las energías limpias.